¿Qué tal, amigos de Puerto Noticias Los Cabos? Bueno, pues feliz viernes que estamos viviendo ahora. Y bueno, tenemos como invitado especial a René Mesa, quien es contador público. Bienvenido, René, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, un gusto, pues ahora sí que estar contigo, y gran charla la que vamos a tener pues hoy. Vamos a hablar acerca de el reciclo, ¿no? Que esto es nuevo para, pues ahora sí que en todo este tema del notarial, ¿no? Es totalmente nuevo. ¿Hace cuánto que inició el reciclo, más o menos? El reciclo nació el 1 de enero del 2022. Mira, reciente, y bueno, ha causado ya gran controversias, ¿no? Lo del reciclo, hay muchas dudas acerca de él. Y bueno, pues este programa es para eso, para aclarar todas las dudas acerca de el reciclo. Los invitamos a que nos estén haciendo las preguntas en esta transmisión en vivo. Pues vamos a estar respondiéndolas. Pues vamos así que aprovechar la visita de René Mesa, quien nos está acompañando, y pues ahora sí que nos dio un poco de su tiempo. René, para iniciar quisiera hacerte, pues ahora sí que unas preguntas acerca de ti, ¿no? Para conocerte un poquito, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué nos comentas cuánto tiempo llevas siendo contador público? Digo, egresé de la carrera en el 2019. Estamos hablando que ya del 2019 para acá ya son 5 años. Sin embargo, tenemos ejerciendo el tema de la contabilidad, por así decirlo, desde que pisé un despacho contable como practicante, pues escasos y poquitos 10 años, porque estamos hablando que en el 2014, cuando estaba en preparatoria, me tocó el tema de hacer prácticas para el tema de la preparatoria. Entonces entré a un despacho contable y pues de ahí en adelante, ¿no? Entonces tenemos 10 añitos ahí pequeñitos de carrerita, ¿no? Okay. Oye, ¿y por qué elegiste ser contador público? Pues fíjate que es algo bien interesante que siempre le platico a la gente que me lo pregunta, y a mis alumnos en específico. Cuando yo entro a este despacho a practicar, yo provenía de un trabajo de un taller mecánico. Yo trabajaba para mi abuelo. Entonces mi abuelo me daba a la semana, me daba entre 200 y 300 pesos semanales. Llego yo al despacho, hago una contabilidad que en ese momento era un arrendamiento, un régimen de arrendamiento, y lo hago en 20 minutos. Le pregunto a la persona que era mi encargado, le digo, oye, ¿sabes qué? Ya hice lo que me pediste, ¿qué sigue, no? ¿Qué más falta, no? Y me dice la persona, ¿sabes qué? Pues ya con eso, ¿no? Y ya me quedo como sorprendido de que, oye, tardé 20 minutos en hacerlo y ya lo acabé, ¿no? Entonces, qué padre está esto. Y de pura curiosidad le pregunté, oye, ¿cuánto se cobra por este trabajo que acabo de hacer? Y me dice, ¿sabes qué? Pues por esto cobramos X número, ¿no? Entonces, para mí fue un shock muy impresionante que yo venía a ganar 200, 300 pesos semanales por una semana, a ganar o generar, por así decirlo, 3,000, 4,000 pesos en una contabilidad que me tomó 20 o 30 minutos hacerlo. Entonces ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser contador, ¿no? Muy bien, pues sí, una gran historia esa por lo que nos cuentas. Y bueno, ¿por qué no nos compartes cuáles son los retos que normalmente tiene un contador público, o en tu experiencia? Ok, fíjate que ahorita estamos viviendo un panorama en 2024, yo creo que unos 2-3 años hacia atrás, donde el portal del SAT falla 2-3 veces al día, se va, no podemos presentar declaraciones, o cada vez es más difícil accesar al portal del SAT. Ahorita tenemos esta dificultad. También nos enfrentamos a un panorama o dificultad donde los constantes cambios del SAT o de la legislación son cada vez más constantes, ¿no? Entonces también nos enfrentamos a una constante preparación, y que si no nos preparamos, o dejamos de estudiar, o dejamos de tomar cursos, o dejamos de prepararnos, pues obviamente el tema nos va alcanzando, ¿no? Entonces ese yo creo que es otro punto, o ese panorama al que nos enfrentamos los contadores. Y por último, y no menos importante, ahora con el tema de cómo fluye la información, ¿no? A través de TikTok, a través de videos de Facebook, a través de los portales de Facebook, pues obviamente hay mucha desinformación. En mi caso particular me han llegado clientes de que, oye, mira, aquí te mando este video que vi en TikTok de que esta persona está haciendo esta deducción y por qué no la hacemos, ¿no? Entonces,
creo que hay una gran desinformación en las redes sociales que, si bien pudieran apoyar al tema de la causación de los impuestos y del pago de ellos, creo que está tornándose del otro lado y está convirtiéndose en una gran desinformación. Claro, no, sí, uno así que hay que actualizarse. Porque me imagino que la contaduría pública ya no es la misma a la que era de hace unos años. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Hay que actualizarse, y de eso del SAT también, pues si mal no recuerdo, tú me ayudaste incluso en un trámite del SAT que te decía, oye, ¿sabes qué? Estoy bien atorado, llevo años con este trámite, ayúdame a sacar una cita, y de volada, te moviste de volada, y yo no lo pude hacer en años, porque siempre era complicado sacar una cita en el SAT para mí, ¿no? Claro. Y ahora sí que, pues muchas gracias por ese apoyo que me diste. Por nada, y tropicalizándolo un poquito más aquí a Cabo San Lucas, tenemos un tema de citas, ¿no? Entonces, ese es otro panorama con el cual estamos batallando los contadores. Es muy difícil explicarle a las personas que quieren formalizar un negocio, extranjeros que quieren invertir dinero en México, de, oye, espérate poquito, mantén tu dinero en tus bolsillos, no lo gastes todavía porque no hay citas, porque quieres crear una empresa y vamos a tardarnos 2-3 meses en crearla, en darla de alta. Entonces, yo creo que es un cuarto panorama en el que estamos viendo los contadores, que realmente las citas, al menos en San Lucas, son muy escasas. Los reportes dicen que siempre hay citas, pero nosotros batallamos mucho para conseguirlas, ¿no? Claro, sí, y se ve, se batalla mucho, ¿no? Sí. Y bueno, para mí ya el tema que venimos a dar hoy, porque igual se desenglosa, este tema se desenglosa mucho con también hablar con el SAT, con todo esto. Entonces vamos a ir abriendo un poco el tema, y va como primera pregunta que nos platiques, ¿qué es el nuevo régimen fiscal y para qué sirve? Ok. Mira, este régimen fiscal, si bien como comentas realmente es nuevo, nació en el 1 de enero del 2022, y recordemos que el tema fiscal desafortunadamente está muy politizado. ¿A qué me refiero? Que en el sexenio de Enrique Peña Nieto nació el régimen de incorporación fiscal, y nació en el 2014 y falleció en 2022, por así decirlo. Ahora en este sexenio de Andrés Manuel, pues obviamente nace Recico, y nace como una alternativa nueva para los emprendedores, a razón de un pago de impuestos muy pequeño, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve este régimen? Pues obviamente, bueno, recordemos que en la Constitución política tenemos la obligación, nosotros como mexicanos, de contribuir al gasto público de forma equitativa y de la forma más justa posible, ¿no? Entonces, obviamente tenemos ya la obligación de pagar impuestos. Ahora bien, los regímenes fiscales, ¿qué hacen o para qué nos sirven? Pues obviamente nos dan las reglas con las que tenemos que jugar para poder pagar lo más justo y lo más equitativo posible. Entonces, pues básicamente es eso, es un régimen nuevo, y este régimen pues nos da otras nuevas reglas que tenemos que seguir para poder seguir contribuyendo, ¿no? Ok. ¿Cuál es, y hablando de eso, qué características tiene este nuevo régimen fiscal? Ok, pues fíjate que yo creo que lo más novedoso o lo que más llama la atención, pues realmente creo que es un pago de impuestos pequeñísimo, ¿no? Estamos hablando que las tasas de pago de impuestos sobre la renta va del 1 al 2.5%. Entonces, aquí lo relevante es que podemos empezar a tributar, podemos empezar nuestro negocio, podemos empezar nuestro emprendimiento y no descapitalizarnos en el pago de impuestos, lo que se vuelve interesante para poder tributar, ¿no? ¿Y es viable hacer todo esto? Sí, es viable siempre y cuando la utilidad, aquí también yo creo que va a influir mucho. Si tú estás abriendo un negocio y a lo mejor tu primer año estás invirtiendo y no traes utilidades, pues realmente vas a estar pagando un impuesto aunque no tengas una utilidad, ¿no? Entonces, es viable sí por el pequeño porcentaje, pero realmente si traes un negocio que te está dando pérdidas, pues realmente ahí es donde no resulta tan viable, ¿no? Ok, bueno, pues muy interesante. Y quería preguntarte si es obligatorio inscribirse en el actual régimen, en el Recico. Ok,
aquí tenemos yo creo que dos vertientes, ¿no? La primera vertiente es, ¿estoy obligado a tributar y inscribirme en el RFC? Yo creo que sí, más bien no creo, es una obligación. Desde que cumples 18 años, en el Código Fiscal de la Federación ya viene por default que desde los 18 en adelante ya tienes que inscribirte en el RFC. Si tienes una actividad económica, adelante, empieces a tributar y pagar impuestos, ¿va? Ahora bien, inscribirte en Recico ya es un tema adicional. ¿Por qué? Porque obviamente es y quizás contestando una de las preguntas que pudiera resultar, es un régimen opcional. ¿A qué me refiero? Que tú puedes tributar si tienes ingresos por arrendamiento, ok, me inscribo en el régimen de arrendamiento. Si tienes ingresos por servicios profesionales, ok, me inscribo en el régimen de persona física con actividad empresarial y profesional. Entonces, la inscripción a Recico es opcional. Hay distintos regímenes, y el Recico forma parte de ellos, ¿no? Entonces te puedes inscribir donde mejor se acomode realmente. No es obligatorio, es opcional. ¿Cuáles son esos otros regímenes? Tenemos el régimen de arrendamiento, tenemos el régimen de intereses, tenemos el régimen de dividendos, tenemos un régimen de actividad empresarial y profesional. Y si tú cabes en la cajita específica para Recico, puedes meterte en Recico. Muy interesante. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de inscribirse al Recico? Ok, está bien interesante porque así como te lo platico, que es la tasa más baja del país, por así decirlo, del 1 al 2.5, pues obviamente también no todas son buenas, ¿no? Entonces desde la misma ley te dice, oye, ¿sabes qué? Si me incumples con esto, te voy a mover de Recico y te voy a mandar a un régimen donde no hay cero beneficio, y las tasas efectivas de pago de impuestos en ese tipo de regímenes pues va del 1% al 30%, ¿no? Entonces 30-35%, dependiendo la cantidad de utilidad que traigas. Entonces puedes pasar de estar pagando una tasa de impuestos del 2% a estar pagando una del 30%, ¿no? Entonces si te llegan a sacar de Recico, pues eso es lo que se vuelve peligroso, ¿no? Entonces es por ello lo que consideramos prudente, o lo que consideramos valioso, el que te acerques con tu contador, el que tú como contribuyente conozcas cuáles son las reglas de Recico para que tú las puedas seguir y no verte en una situación tan desafortunada que es, me sacaron de Recico y ahora debo 300,000 pesos de impuestos, ¿no? Claro, no, y lo que yo me he enterado es que muchas veces se hace ese movimiento de que te sacan del Recico, sí, y no lo dicen, ¿no? O no te avisan, ¿no? Es correcto. Y quizás tropicalizado un poquito más a San Lucas, a nosotros nos llegó un caso a oficina, nos llegó un caso donde, oye, ¿sabes qué? Mi contador me dijo que me sacaron de Recico, pero pues, no pasa nada porque ahorita ya voy a pagar impuestos conforme a mi utilidad y no hay ninguna bronca. Y cuando me platicaba esto esta persona, yo por dentro me quedaba, oye, pero, o sea, sí, es correcto, vas a empezar a pagar conforme a tu utilidad, no hay ningún problema, pero traes una bola de nieve atrás que desafortunadamente va a ser una bola de nieve económica. ¿Por qué? Porque vas a tener que rehacer declaraciones, vas a tener que pagar honorarios del contador para que te rehaga esas declaraciones, y yo creo que lo más importante va a ser que vas a tener que pagar el impuesto causado, ¿no? Porque una cosa era estar en Recico y pagar 100 pesos, supongamos, y otra cosa es estar en el régimen de actividad empresarial donde a lo mejor son 3,000 pesos, ¿no? Entonces, si esto tú lo llevas o lo acumulas, ¿sabes qué? Pues me sacaron de Recico en 2023. La autoridad, ¿qué hace? La autoridad te saca desde el 2022 y el pago de enero 2022, el pago de febrero 2022 y así sucesivamente. Entonces, es lo que toma sentido que al final del año o al final de esa salida de Recico debas 100,000, 200,000 pesos de impuestos, ¿no? Claro. Bueno, ya ahorita ya nos englobaste todo. Aquí había una pregunta de cuáles son los pros y los contras de Recico, pero ya no lo acabas de comentar, o algo más que quieras argumentar. Yo creo que los pros y contras, bueno, en pro, pues obviamente que es la tasa más pequeña del país, quiero animar a decirlo, ¿por qué?
Y eso es una muy mala práctica que también hemos notado desde oficina. Hay patrones con trabajadores a su cargo que en lugar de pagarles un vía salarios, donde si te pago vía salarios te tengo que retener un impuesto, te tengo que pagar seguro social, tengo que pagar un impuesto sobre nóminas, te tengo que retener el impuesto, pues en lugar de hacer todo esto, te doy de baja y te pido que me des facturas como si fueras un reciclo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente se vuelve más asequible el yo pagarte vía reciclo que pagarte vía sueldos y salarios, ¿no? Entonces, ese es, en teoría, pues es un pro por ser una cantidad muy mínima de pago de impuestos. Yo creo que un contra, pues es que realmente es una cajita, el reciclo es una cajita donde tienes un límite de ingresos de 3.5 millones de pesos al año, sin contemplar el IVA, ¿no? Entonces, creo que una contra puede ser eso realmente, esa limitante de ingresos, porque a lo mejor tú estás en reciclo y te llega la oportunidad de tu vida y ¿sabes qué? Ya traes de ingresos en el año 500,000 pesos y te cae un contrato, te cae un negocio de 3.3 millones de pesos y a lo mejor no lo vas a poder agarrar en ese momento porque, oye, necesito ocupo migrar, todo ese tipo de situaciones. Entonces creo yo que esa limitante de ingresos se vuelve un contra. Y también yo creo que el contra más grande de reciclo es que están penalizados de más. ¿A qué me refiero? Si yo como persona física que tributo en el régimen de arrendamiento no hago mi declaración anual, pues estoy expuesto a una multa, estoy expuesto a que me auditen, o estoy expuesto a que me llegue un requerimiento de pago, ¿no? Por esa declaración anual que no presenté en el régimen de arrendamiento. Ahora bien, una persona que tributa en el régimen de reciclo, si no presenta su declaración anual, la autoridad lo saca, lo lleva a otra cajita que se llama otro régimen, o el régimen de actividad empresarial, por ejemplo, y te hace pagar impuestos, ¿no? Entonces creo yo que está muy, no satanizado para nada, pero creo que sí es más complejo cumplir con las obligaciones de reciclo que cumplir con obligaciones de otro tipo de régimen. Muy interesante. Y a ver, aquí si alguien llega a tener un problema con el reciclo, okay, ¿no? Y se va ahora sí que a un nivel de denuncia, de demandas, ¿cómo llevan los procedimientos de investigaciones en caso de que alguien, pues, no sé, un ejemplo en particular, digamos que pues alguien que está inscrito en el reciclo se molesta de que pues lo cambien de régimen sin decirle nada, esta persona va, presenta una denuncia en el reciclo, ¿cómo se llevan estos procedimientos? Ok, aquí es algo bien importante y yo creo que vamos a tocar temas de derecho fiscal, por así decirlo, o derecho administrativo. Cuando te cambian de régimen, pues obviamente este cambio de régimen no está estipulado en ley. Digo, está estipulado una parte en ley, sin embargo el hecho de que te saquen de reciclo y te lleven a años atrás está en un documento que se llama Resolución Miscelánea Fiscal. Entonces, si hablamos un poquito de leyes, existe una jerarquía. Hay una jerarquía que hasta arriba está la Constitución política, están diversas leyes, están las leyes fiscales y hasta abajo está la Resolución Miscelánea Fiscal, ¿no? Entonces, la obligación que te impone la Resolución Miscelánea Fiscal no puede estar por arriba de tus derechos humanos, ¿no? De tu derecho o de tu obligación para contribuir con el gasto público. Entonces, lo que están haciendo muchos abogados y muchos contribuyentes es, ok, te sacaron de reciclo, metemos un juicio donde le informamos a un juzgado que es ilegal que me muevas de otro régimen y que me hagas pagar más impuestos. Y ahorita hubo una gran salida de reciclos el año pasado, en octubre, noviembre del año pasado. Ahora en agosto, septiembre están saliendo ya las resoluciones donde los magistrados o los jueces están dando por buenas esas solicitudes de los contribuyentes. ¿Y qué están haciendo? Los están devolviendo reciclo. Entonces, sí existe forma de que si te sacaron de reciclo puedas volver a él sin tener que pagar toda esta bola de nieve de impuestos, ¿no? Interesante. Y bueno, y digo, quizás adicionando un poquito más, y creo que este es un mensaje para todas las personas que
que están que tienen un contador y que están haciendo sus pagos mes a mes, o si no lo están haciendo, me gustaría recalcar que las obligaciones fiscales son de los contribuyentes, ¿no? Realmente, si tú me contratas a mí, me contratas para yo sobrellevarlas contigo, pero sin embargo son tus obligaciones. Entonces, si creo yo que debería de haber un mejor control por parte de los contribuyentes de, ok, contador, oye, contador, ya me hiciste mi declaración, oye, contador, sé por ahí, hay muchos rumores de que ya se viene el periodo de la declaración anual, ya me hiciste mi declaración anual. Ese tipo de situaciones o ese tipo de comunicaciones. ¿Por qué? Porque nos llegan contribuyentes donde, ¿sabes qué? Yo números no sé nada, tú encárgate de lo fiscal, y creo que ahí es donde ocurren ese tipo de situaciones donde la obligación era del contribuyente, y yo como contador pues se me olvidó ese día que tenía que presentar la declaración anual, se me fue la luz, no pude entrar al portal y pues no la presenté. Entonces ahí es donde, derivado de mi irresponsabilidad, ya te causé un problema de miles o de cientos de miles de pesos, ¿no? Entonces creo yo que un buen mensaje para tus oyentes pues es eso, ¿no? Sí tengan contador, pero sí también establezcan una buena comunicación con él. Empápense de sus obligaciones fiscales, sepan cuándo se vencen sus propias declaraciones, sepan cuáles son sus obligaciones fiscales, para precisamente tratar de evitar en lo máximo posible el que salgan de este tipo de regímenes, ¿no? Es muy importante saber eso. Sí. Y bueno, ahora es muy importante, pues así que el mensaje que nos deja el contador de Mesa, y claro que sí, vamos a darle ese seguimiento a una pregunta que tenemos en el chat de parte de Gacio Glica Alfonso Alejandro. Dice, la pregunta dice así, ¿puede estar como reciclo y a la vez en el régimen del servicio a través de la plataforma, a través de las plataformas tecnológicas? Es una pregunta 10 de 10 esa pregunta, porque, y creo que es una situación que creo que pone vulnerable a muchos contribuyentes. ¿Por qué? Porque yo puedo ser reciclo, pero tengo prohibido obtener ingresos por plataformas tecnológicas. Para las personas que no ubiquen o no les llegue la idea de plataformas tecnológicas, pues son los ingresos que percibimos a través de Uber. Si me vuelvo conductor de Uber, pues esos son ese tipo de ingresos. Si tengo un tiempo libre y me quiero empezar a repartir comida por Didi, son ese tipo de ingresos. Si yo quiero, ¿sabes qué? Tengo un dinerito adicional y quiero comprar juguetes y los quiero vender por Mercado Libre, son ese tipo de ingresos. Si tengo por ahí a lo mejor una propiedad o algún cuarto o departamento vacío y quiero rentarlo por temas vacacionales a través de Airbnb, ese tipo de ingresos son a través de plataformas tecnológicas, ¿va? Sin embargo, el régimen de plataformas tecnológicas y el régimen de reciclo no pueden convivir al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí es donde se vuelve, también creo que se vuelve difícil para el contribuyente que tiene, por ejemplo, un pequeño restaurante, ¿no? A lo mejor en el restaurante le va muy bien, pero quiere abrir una segunda línea de mercado a través de Didi o de Uber Alimentos, y ¿sabes qué? Pues me doy de alta en la plataforma de Uber y Didi y también mando comida por ahí. Si estoy en reciclo ya como el restaurante y agrego este segundo régimen, realmente causo salida del reciclo. Entonces, contestando puntualmente a la pregunta de tu oyente, la respuesta es no pueden convivir, desafortunadamente. Ok. Y bueno, yo quisiera hacer una pregunta también sobre quiénes califican para este nuevo régimen. Ok, para este nuevo régimen es básicamente, es para una gran mayoría de personas, porque para las personas que tienen ingresos por actividades empresariales, para los herreros, carpinteros, las lavanderías, los car wash, y puedo seguir con una lista, ¿no? de actividades empresariales. Para las personas que tienen actividades profesionales, abogados, contadores, administradores, arquitectos, ingenieros, todo lo profesional. Para las personas que tienen sus casas en arrendamiento, si tienen sus departamentos en arrendamiento, entran también al régimen. Para las personas que se dedican al sector primario también,
para las personas también que no capten la idea del sector primario, pues son todas aquellas actividades como la pesca, la agricultura, actividades silvícolas, actividades ganaderas, ¿no? Entonces todo este tipo de personas empresariales, profesionales, arrendamiento y sector primario pueden estar en reciclo. Y algo bien interesante, y ahorita que toqué el tema del sector primario, está muy interesante el tema para el sector primario. ¿Por qué? Porque la autoridad ya por ley les regala que por sus primeros 900,000 pesos de ingresos pagan 0 pesos de impuesto. Entonces me he topado con gente que tiene este tipo de actividades y me dice, ¿sabes qué? Pues no me quiero dar de alta en el SAT porque hay un montón de impuestos o lo que tú quieras, pero ya en el tema cuando ya estamos asesorándolos, pues ya es, ¿sabes qué? Tus primeros 900,000 pesos pues son gratis, no tienes que pagar, no tienes que tributar, no tienes que compartir tu dinero con nadie más, ¿no? Es otro de los beneficios. Es otro de los beneficios de Reciclo. Entonces, ¿quiénes son candidatos a Reciclo? Pues son estas 4 actividades: empresarial, profesional, arrendamiento y sector primario, que en su ejercicio pasado o en su año pasado no hayan recibido más de 3.5 millones de pesos de ingreso, ¿va? Y si tú te das de alta y no tienes un ejercicio pasado cual voltear a ver para ver si tuviste más o no de ingreso, si te acabas de dar de alta en este año, pues es que tú no estimes que vas a tener más de 3 millones de pesos de ingresos. Si tú estimas que te vas a dar de alta hoy en agosto, y que tú estimas, ¿sabes qué? Pues yo de aquí a diciembre voy a ganar más de 5 millones, pues ya no eres candidato, ¿no? Claro. No, pues es mucho, ¿no? Sí. No, pero hay gente que se da de alta porque a lo mejor le cayó un contrato de construcción, ¿no? A lo mejor, claro. Y es un contrato de construcción a 4 meses donde se va a desarrollar un montón de cosas y a lo mejor sí se da el caso. Normalmente reciben a las empresas, ¿no? Sobre todo empresas grandes. Es correcto. Es lo que pasa, ¿no? Es correcto. Y también quisiera preguntarte, ¿a qué están obligados los pertenecientes a Reciclo? Ya me comentaste algunos temas ahorita, sí. Pero aclararlos bien, aterrizarlos. Ok, obviamente, y como te lo mencionaba, hay mucho beneficio por el pago el pago tan pequeño de impuestos, pero así como está el beneficio, pues están las obligaciones, ¿no? Una de las obligaciones pues es tener tu buzón tributario activado, ¿no? Este buzón tributario, para el que no lo conozca, pues obviamente es un medio de comunicación con el SAT, ¿va? En este medio de comunicación el SAT te puede hacer llegar requerimientos, te puede hacer llegar cartas e invitaciones, te puede hacer llegar comunicados de que, oye, ya se te va a vencer tu declaración. Entonces es ese tipo de comunicación que tiene el SAT para con el contribuyente. Por eso, y también otro punto muy bueno a lo mejor para tu audiencia, muchas personas creen o consideran que por estar en un domicilio muy alejado de la civilización, piensan que como están lejos del SAT, pues nunca me va a llegar el SAT, ¿no? Sí, pero sí pasa. sí, o vivo en una colonia muy lejos, o en una colonia donde hay mucha inseguridad, pues el SAT nunca va a llegar para este lado, ¿no? Entonces, que sepan este tipo de contribuyentes que existe esta comunicación con el SAT a través del buzón tributario. Entonces, ya no es necesario que el SAT vaya y toque tu puerta o a tu domicilio para requerirte un pago, ¿no? Entonces lo puede hacer a través de medios electrónicos, ¿no? Ya se las ingeniaron. Tenemos esa primera obligación, tener buzón tributario. Otra obligación pues es tener tu e-firma, ¿no? Tu e-firma, que es básicamente la firma que tú tienes en físico traspasada a un archivo digital, y que con ese archivo digital puede hacer X número de trámites en el SAT, pues también es una obligación tenerla. Además de una obligación también que tienen los reciclos es que tengan su opinión de cumplimiento limpia. Para las personas que no ubiquen tanto esa opinión de cumplimiento, pues es un documento que da el SAT donde tú mismo te autorrevisas de que, oye, SAT, dame mi opinión de cumplimiento, y el SAT lo que hace es, ok, me presentaste la declaración de enero, ok, pum, palomita, y te va a enlistar o te va a encuadrar todas aquellas declaraciones que no hayas presentado, ¿va? Entonces, si tú tienes una declaración que no has presentado, te va a aparecer en tu opinión de cumplimiento, ¿no? Y la opinión de cumplimiento puede ser positiva, es decir, no adeudas ninguna declaración,
o puede ser negativa, es decir, adeudas X número de declaraciones, ¿no? Entonces esa es otra obligación que tienen los recicos, tener su opinión de cumplimiento limpia y positiva. Otra obligación adicional pues es que no esté en la lista del 69B del Código Fiscal de la Federación. Esta lista, ¿a qué se refiere o quién está en ella? Las contribuyentes que están en esa lista pues son todos aquellos contribuyentes que emitieron facturas de ingresos por construcción, pero que no tienen escaleras, no tienen revolvedoras, no tienen todo aquello que se necesita para la construcción, pues no lo tienen. Entonces se presume que es una actividad simulada, ¿no? Entonces no tienes que estar en esa lista. Y la última obligación que creo que es importante tocar, pues es que como el impuesto a través de reciclo se calcula a través de tus ingresos, la misma ley o el mismo legislador te pide que factures todos y cada uno de tus ingresos, ¿no? Entonces son varias obligaciones que creo que tus oyentes deberían de conocer, claro, ¿no? para el tema de reciclo, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, este tema es un tema realmente de mucho interés, que para los oyentes ya estaban esperando esta entrevista contigo, la verdad. Y también quisiera preguntarte, ya hablando de todo lo que son las obligaciones que se deben de llevar a cabo para pues que estés en el reciclo. Claro. Pero ahora, ¿qué es lo que no debemos de hacer para que pues pasen ciertas anomalías en el reciclo? Claro, yo creo que ahorita, y tocando el tema de que tu oyente nos comentaba, pues cuidar mucho con qué regímenes son compatibles, ¿no? Los únicos dos regímenes compatibles con reciclo es sueldos y salarios e intereses, ¿va? E intereses me refiero a que tú pones un dinero en el banco o en alguna institución de crédito, y por tener tu dinero guardado en ese banco o en esa institución de crédito, pues te dan ciertos rendimientos, ¿no? A ese tipo de intereses me refiero, ¿no? Entonces, si tú traes un tema de que quieres meterte de chofer en Uber, pues no puedes, ¿no? Porque no son compatibles. Entonces tenemos esa situación. Tenemos una situación también bien delicada con las inversiones. Ahora que está muy de moda, yo creo que de un par de años hacia atrás que se pusieron muy de moda las inversiones a través de plataformas como GBM, como eToro, pues obviamente también están restringidas este tipo de inversiones, ¿no? ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, ¿sabes qué, Alejandro? Pues yo soy reciclo e hice una inversión. No, lo interesante es saber en qué invertiste, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes invertir en divisas, a lo mejor compraste divisas y las compras a un precio, las vendes más caras y tienes una ganancia. No se puede. A lo mejor tú invertiste comprando acciones. La situación es que comprando acciones te vuelves accionista de las empresas, ¿no? Entonces, uno de los requisitos para también ser reciclo es que no seas integrante, socio o accionista de una persona moral. Entonces, no solamente es lo que tú vas y protocolizas en notario, ¿no? También es cuando tú inviertes en este tipo de plataformas como GBM y compraste una acción de Apple, ¿no? A lo mejor compraste una pequeña parte, pero ya te vuelves accionista, ¿no? Y te vuelves integrante de esa persona moral en muy pequeñas proporciones, pero también te vuelves accionista, ¿no? Entonces, si quieres estar en reciclo, sí puedes invertir, pero en intereses, ¿no? Entonces, también es un tema ahí de cuidado. Una de las otras situaciones que también son importantes para reciclo, pues es presentar tu declaración anual. Como te lo mencionaba, en el año pasado en abril de 2023 se debió de haber presentado la declaración anual de reciclo por el año 2022, ¿va? La autoridad dio prórroga, es decir, sabes que tenías hasta abril para poder hacerlo, te doy chance hasta octubre, y las personas que no presentaron su declaración anual en octubre la sacaron. Entonces también es lo importante de poder conocer que tienes que presentar tu declaración anual. Asimismo, también estando en reciclo no puedes adeudar más de 3 declaraciones, ¿va? Y puede ser consecutivas o no. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, ¿sabes qué? Me gasté el dinero para pagar la declaración de enero, pues no me hagas la de enero, pero sí hazme la de febrero. Y así sucesivamente. Hay gente que se lo quiere brincar, ¿no? Pero una vez que el SAT detecta que tienes 3 declaraciones pendientes de presentar,
es una causal de salida también. Asimismo, también pues es el no exceder tu límite de ingresos. Aquí es otra situación y que en oficina nos ha pasado, afortunadamente no con nuestros clientes, pero sí con los proveedores de nuestros clientes. Por ejemplo, tengo un cliente que está edificando y su constructor es un reciclo y tiene un límite de ingresos, ¿no? Entonces mi cliente ya le pagó más de 4 millones de pesos y el constructor pues sigue recibiendo el dinero y pues se le hizo la observación de que pues, a lo mejor ese contratista que pues, está metido en un broncón, ¿no? Porque excedió ese límite de ingresos permitido por reciclo y la autoridad en su momento lo va a sacar, ¿no? Entonces son ese tipo de cositas las que debemos de cuidar. Muy interesante, ¿no? Sí. O sea, aquí esto ya es muy de pincitas, muy cizañoso, ¿no? Es correcto, es correcto. Muy minucioso es todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Por supuesto. Y quisiera preguntarte también, ya tenemos dos últimas preguntitas. Veo que aquí en el chat ya no hay más preguntas hasta el momento. Bueno, se agradece la plática, la respuesta que nos diste. Uh-huh. Y quería preguntarte qué es lo que... no sé, bueno, esto ya nos lo dijiste, pero bueno, si quieres preguntar qué es lo que no se puede hacer, claro. Pues en el reciclo es lo que nos acaba de comentar, ¿no? Claro. Y bueno, ya para finalizar, preguntarte, ¿qué tan viable pues ya es pertenecer al reciclo? Que nos aterrices el programa con esta última pregunta. Uh-huh. Englobando toda la charla que tuvimos, uh-huh. Pues ahora sí que ¿qué tan viable es pertenecer? Yo creo que es muy viable para todos aquellos contribuyentes que ganan menos de 3.5 al año, creo que de 3.5 millones de pesos al año, que yo creo que somos una gran parte de la población. Pues yo creo que sí es viable, siempre y cuando seamos conscientes que estamos en una cajita de cristal, que debemos de cuidar mucho y que debemos de cuidar cada paso que estamos dando dentro de la misma cajita de cristal. Y que sí, y que obviamente tenemos que estar acompañados de un contador, ¿no? Y creo yo que es estar acompañado de un contador, pero a la vez tú también conociendo tus obligaciones, ¿no? Entonces creo que el estar en esta cajita de cristal en estas condiciones creo que sí es viable. Cuando no es viable, cuando a lo mejor tú como contribuyente, tú dices, ¿sabes qué? Me quiero ahorrar el dinero del contador, yo voy a presentar mis propias declaraciones, y al final de cuentas traes una limitante de conocimiento y no por ser mala onda, sino porque los contadores, como te lo decía al principio, ¿no? Una de las adversidades que atravesamos pues ese constante cambio de reformas, de leyes, en legislaciones. Pues obviamente tú eres emprendedor, tú eres el empresario, pues tú no estás dedicado a estar estudiando este tipo de cambios, tú estás dedicado a estar generando tu dinero. Y por ende, a lo mejor, que no se lo desea a nadie, pero lo más probable es que caigas en alguna de las prohibiciones y te termines metiendo el pie tú solo, ¿no? Entonces, es viable cuando conoces tus obligaciones y tienes un contador preparado a tu lado, y no es viable cuando te avientas por tu propia cuenta o cuando tienes a lo mejor algún contador contratado donde a lo mejor ni tú le echas ganas en preguntarle y como que él tampoco te avisa. Yo creo que ahí no es viable. No, de hecho, totalmente debe haber esa confianza, esa comunicación, y que sea un contador pues de confianza. La verdad, yo te conozco poco, pero pues la verdad sí, ya veo que estás muy preparado. O sea, no es poco, ya es de un año, ya te conozco desde hace un año. Yo creo que pues eres el contador, casi no nos vemos. Claro. No, exactamente, ¿no? Pero pues ahí estamos ahí en comunicación, y créeme que muy valioso el trabajo que haces. Respeto, reconocimiento. Yo no podría hacer eso, la verdad. Yo me volvería loco de todo el conocimiento que sabes. Yo me vuelvo loco. Gracias, porque la verdad las matemáticas no fueron lo mío. Y bueno, amigos de Puerto Noticias Los Cabos, esto fue el diálogo con Alejandro Gacio y con René Mesa, quien nos dio el tema pues de el reciclo. Pues ya saben toda la información que hay que saber sobre pues ahora sí que este nuevo régimen que es del reciclo. Y pues acérquense a los contadores de confianza, acérquense, infórmense más también. Aquí se vio mucha información, pero pues ahora sí que hay que seguirse informando, ¿no?
Y bueno, pues yo me despido. Yo soy Alejandro Gacio, pues así que con René Mesa, ¿no? Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Tenemos comentarios, excelente plática. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí que Iván Mesa, saludos contador máster. ¿Sí? Saludos a Alejandro Alfonso Gacio Glica, también gracias, excelente plática. Estamos dando un poco de seguimiento a los comentarios y bueno. Pues muchísimas gracias, esto fue todo y pues excelente plática también Melissa Mesa. Gracias. Me imagino que es familiar tuyo. Sí, correcto. ¿No? Y bueno, pues ahora sí que muchísimas gracias por habernos acompañado en Diálogo con Alejandro Gacio. Nos vemos el próximo viernes con otro tema. Hasta la próxima.